Si te dijera que el secreto espiritual más poderoso que existe para transformar una vida no es esforzarse más, no es desear con mayor intensidad, no es construir con mayor determinación, ni perseverar con mayor resistencia al fracaso, sino exactamente lo contrario, dejar de luchar, tal vez algo en ti se resistiría con una fuerza que no es solo intelectual, sino también cultural, también heredada, también instalada en el subconsciente desde los primeros años de vida por toda una civilización que ha hecho del esfuerzo su religión secular y que ha confundido durante demasiado tiempo el movimiento con el progreso y la tensión con la productividad. Pero escucha esto. En el año 1933, en la ciudad de Los Ángeles, California, Paramahansa Yogananda recibió en su ashram del Monte Washington a un empresario exitoso de Boston que había cruzado el país entero no para buscar el éxito, que ya tenía en abundancia según todos los criterios externos con que el mundo ordinario mide ese concepto, sino para buscar algo que el éxito no le había dado, y que ninguno de los libros de negocios ni ninguno de los maestros de productividad que había consultado podía ofrecerle. Una paz que no fuera la ausencia temporal de problemas, sino algo más profundo, más permanente, más parecido a lo que las tradiciones espirituales describían como el estado natural del alma cuando no está perturbada por el ego y sus miedos. El hombre se llamaba Gerald y llegó al ashram con la energía tensa y directa de quien está acostumbrado a resolver problemas con la misma intensidad con que los identifica. Cuando Yogananda lo recibió, Gerald le planteó su situación con precisión de ejecutivo. Tenía todo lo que el mundo consideraba que debía hacer que fuera feliz, y sin embargo no lo era. Trabajaba con una intensidad que no tenía límites visibles y los resultados eran buenos, pero la sensación de que siempre había más que hacer, de que el descanso era un lujo que no podía permitirse sin sentir que estaba perdiendo terreno, de que el universo era un sistema de competencia en que si uno no estaba avanzando activamente, estaba retrocediendo. Esa sensación no desaparecía con ninguno de los logros que acumulaba. Yogananda lo escuchó con la calma que era su modo natural de existir, esa calma que Gerald probablemente percibió como ajena y quizás incluso como desconcertante, la calma de alguien que no parecía tener nada urgente que resolver, aunque viviera en un mundo lleno de cosas urgentes. Y luego, Yogananda le dijo algo que Gerald no esperaba escuchar de un maestro espiritual. Le dijo que el problema no era que estuviera trabajando demasiado, era que estaba confiando demasiado poco. Que la tensión con que abordaba todo era la expresión más concreta posible de una creencia que lo gobernaba desde el subconsciente sin que él la hubiera examinado nunca con claridad. La creencia de que si no luchaba con toda su fuerza contra el universo no le daría lo que necesitaba. Y que esa creencia, aunque había producido resultados externos respetables, le estaba costando algo que ningún resultado externo podía compensar. La paz que era en sí misma la señal más clara de que el alma estaba alineada con el flujo natural del cosmos. Le habló entonces del Wu Wei, el principio taoísta que Yogananda integraba en sus enseñanzas como una de las expresiones más perfectas del mismo conocimiento que el yoga transmite bajo nombres diferentes. El arte de no forzar, la acción que surge del no esfuerzo, la manera de moverse por el mundo en plena alineación con la corriente del universo en lugar de en resistencia a ella. Gerald lo escuchó con una atención que gradualmente fue perdiendo su calidad de análisis evaluador y fue ganando algo diferente, la calidad de un reconocimiento que venía de un lugar más profundo que el pensamiento. Algo en él sabía que lo que estaba escuchando era verdadero,
aunque toda su formación y toda su experiencia de vida le dijeran que era lo contrario de lo que había creído que funcionaba. Esta noche aprenderás el arte de no forzar, el Wu Wei y el poder oculto de dejar de luchar según la enseñanza de Paramahansa Yogananda. No como una filosofía abstracta, ni como una invitación a la pasividad o al abandono de la responsabilidad, sino como una comprensión práctica y transformadora de cómo el ser humano puede alinearse con el flujo del universo de una manera que produce resultados más reales, más duraderos y más armoniosos que los que el esfuerzo de lucha desde el ego puede producir, mientras simultáneamente experimenta un nivel de paz y de vitalidad que el esfuerzo habitual hace completamente imposible. Aprenderás la práctica concreta del no esfuerzo consciente que Yogananda transmitía para realizar antes de dormir, en el umbral sagrado del sueño, donde el subconsciente recibe instrucciones nuevas con mayor profundidad y mayor permanencia. No se trata de magia, se trata de lo que Yogananda llamaba la rendición que libera. Esta enseñanza llega a ti en el momento exacto en que la necesitas. Déjame contarte lo que ocurrió en la ciudad de Chicago, en el año 1945. Había una discípula que se llamaba Anne, una maestra de escuela de 41 años que había llegado a las enseñanzas de Yogananda después de un periodo de agotamiento tan profundo que la había obligado a tomarse un tiempo sabático del trabajo que amaba, porque su cuerpo simplemente había dejado de poder continuar al ritmo que ella le exigía. Anne no era una persona que se quejara habitualmente ni que buscara salidas fáciles. Era exactamente lo contrario. Alguien que se había entrenado durante toda su vida adulta en la virtud del esfuerzo continuo, que había aprendido desde pequeña que las cosas buenas se ganan con trabajo duro y dedicación constante y que el descanso es un premio que viene después del mérito y no una necesidad del cuerpo que merece ser honrada independientemente de lo que se haya logrado. Había llevado esa filosofía a todos los ámbitos de su vida con una consistencia que sus colegas admiraban y que su cuerpo finalmente le cobró con la energía de un sistema que ha sido ignorado durante demasiado tiempo. Cuando tuvo la oportunidad de hablar con Yogananda en una de sus visitas a Chicago, le describió su situación con la precisión analítica de la maestra que sabe cómo organizar la información, aunque esa información la esté abrumando. Yogananda la escuchó hasta el final y luego le preguntó algo que Anne no esperaba. Le preguntó qué pasaría si dejara de empujar. Anne lo miró con una mezcla de incomprensión y de algo que solo podía describirse como miedo anticipatorio. Y luego respondió con la honestidad de quien está demasiado agotada para mantener la fachada habitual, que si dejara de empujar todo se caería. Yogananda sonrió con esa sonrisa suya que era simultáneamente dulce y desafiante, y le dijo: lo que se cae cuando dejas de empujarlo no era tuyo para sostener, y lo que permanece en pie sin tu esfuerzo es lo que el universo quería que tuvieras. Luego le enseñó la práctica del no esfuerzo consciente. Al cabo de 21 días de práctica nocturna, Anne regresó a su trabajo, pero regresó diferente. Regresó con una manera de hacer su trabajo que era igual de comprometida, pero completamente diferente en su calidad interior, sin la tensión de siempre. Sin esa sensación de estar empujando contra la corriente que antes coloraba cada jornada con su sutil pero agotante fricción. Y lo que descubrió, con la sorpresa genuina de quien encuentra algo que no sabía que estaba buscando, es que los resultados de su trabajo sin la tensión del esfuerzo forzado eran mejores que los resultados con ella. Más creativos, más conectados con los estudiantes, más vivos, como si al dejar de empujar hubiera liberado una energía que el empuje mismo venía bloqueando.
Para comprender por qué el no esfuerzo es más poderoso que el esfuerzo en el nivel espiritual que Yogananda describía, es necesario entender primero la diferencia entre lo que él llamaba la acción del ego y la acción del alma, porque son dos formas completamente diferentes de moverse por el mundo, aunque desde afuera puedan parecer idénticas. Yogananda enseñaba que toda acción humana surge de uno de dos niveles. Surge del ego, que es la parte del ser humano que se identifica con el cuerpo, con la historia personal, con los miedos y los deseos que esa historia ha acumulado, y que actúa siempre desde la percepción de separación del universo, desde la sensación de que uno está solo frente a un mundo que no necesariamente está de su parte, y que si no actúa con suficiente intensidad y suficiente determinación, le dará menos de lo que necesita. O surge del alma, que es la parte del ser humano que está siempre conectada con la fuente de todo, que conoce su unidad con el flujo del cosmos y que actúa no desde el miedo a lo que falta, sino desde la plenitud de lo que ya es. La acción del ego es siempre una forma de lucha, aunque sea una lucha sofisticada y bien organizada. La acción del alma es siempre una forma de fluir, aunque incluya esfuerzo físico y dedicación constante. El Wu Wei, el principio taoísta que Yogananda incorporaba en sus enseñanzas porque reconocía en él la misma verdad que la tradición yógica había articulado bajo nombres diferentes, no es inacción, no es pasividad, no es la renuncia al trabajo o a la responsabilidad o al compromiso con la vida que uno ha elegido. Es algo mucho más sutil y mucho más poderoso. Es la acción que surge del alma en lugar de la acción que surge del ego. Es el movimiento que está en plena alineación con el flujo natural del cosmos, en lugar de en resistencia a él. Es la respuesta que llega desde el nivel del ser en lugar del nivel del tener o del hacer. Y el resultado de ese tipo de acción, aunque a primera vista pueda parecer menos intensa o menos decidida que la acción del ego con toda su tensión y su urgencia, es en realidad más eficaz, más armoniosa, más sostenible a largo plazo y acompañada de una paz interior que el esfuerzo del ego, por exitoso que sea en términos externos, no puede producir. El subconsciente, ese sirviente fiel que ejecuta sin cuestionar las instrucciones que le llegan con mayor claridad, ha estado recibiendo durante años una instrucción que en esencia dice: el universo no te dará lo que necesitas si no luchas por ello con toda la fuerza de que dispones. Esa instrucción produce toda una arquitectura interior de tensión crónica, de vigilancia constante, de dificultad para descansar completamente, porque el descanso activa la alarma de que se está perdiendo terreno, de incapacidad para disfrutar completamente de los logros, porque inmediatamente aparece la preocupación por mantenerlos o por alcanzar el siguiente. Todo eso es el subconsciente ejecutando fielmente la instrucción de lucha que recibió y que viene repitiendo. Cuando la instrucción cambia, cuando en el umbral del sueño se introduce la comprensión de que el flujo del cosmos es benévolo y de que la alineación con él produce mejores resultados que la resistencia a él, el subconsciente comienza a reorganizar esa arquitectura de tensión crónica. No de golpe, no sin proceso, sino con la gradualidad paciente de quien está reordenando una estructura que llevaba mucho tiempo en pie de una manera que ya no sirve. Yogananda decía que el prana fluye con mayor potencia y mayor eficacia cuando el canal que lo transporta está relajado y abierto. La tensión contrae, la apertura expande. Y la acción que surge de la apertura, de la alineación con el flujo del cosmos, lleva más prana consigo y por lo tanto produce resultados más vivos, más creativos, más resonantes que la acción que surge de la contracción del miedo, aunque esta última sea más intensa en su apariencia exterior.
Él decía que el verdadero descanso no es la ausencia de actividad, sino la ausencia de tensión, que uno puede estar plenamente activo, plenamente comprometido, plenamente dedicado a su trabajo y a sus relaciones y a todos los proyectos de su vida, y hacerlo desde la paz del alma que sabe que el universo colabora con ella, que el flujo cósmico la sostiene, que no está sola frente a la vida, sino en ella, con ella, sostenida por ella en cada paso, y que esa manera de actuar no produce menos resultados, sino más, no produce menor compromiso, sino mayor, no produce menor excelencia, sino una excelencia de diferente calidad, más orgánica, más sostenible, más viva. Esta práctica tiene su momento ideal en la noche, en el umbral sagrado del sueño, porque es precisamente en ese momento donde la tensión del día tiene su mayor oportunidad de soltarse completamente si se le da el permiso correcto. Cuando el cuerpo comienza a relajarse, cuando los músculos liberan su tensión acumulada y la respiración se profundiza de manera natural, hay un instante en que el sistema nervioso autónomo transita desde el modo simpático de activación y de alerta, que es el modo que predomina durante el día de esfuerzo y de vigilancia, hacia el modo parasimpático de descanso y de reparación. Ese instante es una oportunidad de oro. Es el momento donde el cuerpo ya está queriendo soltar y donde la instrucción de soltar, de no forzar, de confiar en el flujo del cosmos, puede llegar al nivel más profundo del sistema con mayor facilidad y mayor eficacia que en cualquier otro momento del día. Lo que la neurociencia llama transición simpático-parasimpática, Yogananda lo llamaba el umbral de la rendición sagrada. Y decía que aprender a usar ese umbral conscientemente, a profundizarlo con intención, a convertirlo en el espacio donde el alma le enseña al ego que puede soltarse sin que todo se derrumbe, es una de las prácticas más transformadoras que existen para el ser humano moderno, que ha hecho del esfuerzo su identidad y del descanso su culpa. Así que antes de dormir esta noche, la práctica del no esfuerzo consciente que Yogananda transmitía. Primero, acuéstate, cierra los ojos. Y antes de hacer nada, antes de intentar nada, simplemente date permiso. El permiso que quizás nunca te has dado completamente. El permiso de no tener que hacer nada en este momento, de no tener que resolver nada, de no tener que empujar nada hacia ningún lugar, de no tener que mejorar nada, ni optimizar nada, ni lograr nada. Solo estar, solo existir, solo dejar que el cuerpo se sostenga en la cama sin que tengas que hacer nada para que eso ocurra. Ese permiso, que parece simple y que para algunas personas es la cosa más difícil que han intentado hacer en su vida, es el primer paso de toda la práctica. Segundo, con las 3 respiraciones iniciales, en lugar de intentar relajarte, que es todavía una forma de hacer, simplemente observa cómo el cuerpo se relaja solo cuando le quitas el obstáculo del esfuerzo. La relajación no es algo que se hace, es algo que ocurre cuando se deja de hacer lo que la impedía. Observa cómo con cada exhalación el cuerpo cede un poco más hacia la cama sin que tú hagas nada para que ceda. Observa cómo la respiración se profundiza sola cuando no la controlas. Observa cómo el pensamiento se hace más lento cuando no intentas silenciarlo. Tercero, trae a tu mente con la ligereza de quien trae una imagen y no un bloque de piedra, la situación de tu vida que más energía de lucha te está costando en este momento. El área donde sientes más tensión, donde estás empujando más, donde la sensación de que tienes que forzar las cosas para que ocurran es más intensa. No la traigas para resolverla ahora mismo.
La trae solo para hacer con ella lo que Yogananda enseñaba que era el acto más poderoso que el ser humano puede hacer en relación con las situaciones que lo tensan: reconocerla, verla claramente y luego entregarla. No abandonarla, no renunciar a ella, entregarla. Ponerla conscientemente en las manos del universo, que sabe más sobre ella de lo que el ego puede saber desde su perspectiva limitada. Cuarto, el acto de entrega. Yogananda enseñaba este gesto con una simplicidad que desarmaba toda la resistencia del ego. Imagina que sostienes esa situación en las manos, con toda su carga, con todo su peso, con toda la tensión que ha estado produciendo en tu interior. Siéntela en las manos. Y luego, con la exhalación más larga y más lenta que puedas hacer, simplemente ábrelas. No tires la situación ni la alejes con fuerza. Solo abre las manos y deja que lo que tienen que sostener sea sostenido por algo más grande que las manos de un solo ser humano. El universo puede, tú ya no tienes que hacerlo solo. Quinto, desde ese estado de apertura y de entrega, repite mentalmente con toda la serenidad del alma que ha recordado que no está sola en el universo. Suelto la lucha. Confío en el flujo. El universo trabaja a través de mí cuando no le pongo resistencia. Actúo desde la paz. Los resultados que necesito llegan cuando dejo de forzarlos. Repítelo 3 veces, con la voz interior del que no suplica, sino que afirma con la tranquilidad del que ya sabe. Y luego deja que el sueño llegue en ese estado de entrega, llevando la instrucción del no esfuerzo hacia el nivel más profundo del subconsciente, donde se convierte gradualmente en la nueva manera de relacionarse con la vida. El alma vive naturalmente en el Wu Wei. El alma no lucha porque no necesita luchar. Está siempre en plena alineación con el flujo del cosmos, porque es parte de ese flujo, porque no está separada de la fuente de todo, sino que es una expresión de esa fuente. Solo el ego lucha. Solo el ego percibe el universo como un adversario ante el cual hay que defenderse o con el cual hay que competir. Y cuando el ser humano aprende a actuar desde el alma en lugar de desde el ego, cuando permite que el flujo natural del cosmos lo lleve en lugar de gastar toda su energía intentando controlar la dirección de ese flujo, descubre algo que ninguna cantidad de esfuerzo podía haber producido: la paz que es anterior a todas las circunstancias y que permanece intacta en medio de todas ellas. La paz que Yogananda describía como el estado natural del alma. La paz que no depende de que el mundo exterior sea de ninguna manera particular, porque no viene del mundo exterior, sino del alma misma que la porta como su naturaleza más profunda. Yogananda decía: el hombre que lucha contra el universo está luchando contra sí mismo. El hombre que fluye con el universo descubre que el universo fluye con él. No como una promesa de que todo saldrá de la manera en que el ego quiere que salga, sino como una descripción de una ley espiritual tan antigua y tan verificable como la ley de la gravedad. La resistencia genera resistencia. La apertura genera apertura. Y la paz interior que se irradia al universo produce alrededor del ser que la irradia un campo de experiencias que reflejan esa paz con una fidelidad que el esfuerzo de lucha, por más intenso que sea, no puede producir. La ciencia también tiene algo que decir sobre el Wu Wei, aunque lo diga con su propio lenguaje. Investigaciones en el campo del rendimiento máximo, en atletas y artistas de alto nivel que han alcanzado lo que los psicólogos del rendimiento llaman el estado de flujo. Han documentado que los momentos de mayor eficacia, de mayor creatividad y de mayor rendimiento no ocurren cuando el esfuerzo consciente es mayor, sino cuando la conciencia ordinaria suelta el control y permite que el nivel más profundo del ser opere sin interferencia.
Los deportistas de élite lo describen como momentos en que el juego se juega solo a través de ellos. Los artistas lo describen como momentos en que la música o la pintura o las palabras llegan de un lugar que no sienten como propio, aunque salgan de ellos. Lo que los psicólogos del rendimiento llaman estado de flujo, lo que los neurocientíficos describen como la activación coherente de múltiples sistemas cerebrales, sin la interferencia del córtex prefrontal, que es la sede del análisis consciente y del control voluntario. Yogananda lo llamaba la acción del alma. El Wu Wei en práctica. El no esfuerzo que produce los mejores resultados precisamente porque ha soltado el control que los bloqueaba. A partir del 7º día de práctica, los cambios son sutiles, pero perceptibles, de maneras específicas. La calidad del sueño mejora notablemente porque el sistema nervioso que ha recibido la instrucción de soltar durante el umbral nocturno puede entrar en los estados de sueño profundo con mayor facilidad y mayor profundidad. Durante el día hay momentos donde la tensión habitual está menos presente, donde las tareas se hacen con una facilidad que antes no tenían, donde las soluciones a los problemas llegan sin el esfuerzo de buscarlas activamente, sino simplemente como si el espacio interior creado por la reducción de la tensión hubiera hecho lugar para que llegaran. Y hay una calidad diferente en la relación con el tiempo, menos urgencia, menos sensación de que el tiempo es siempre escaso, más capacidad de estar completamente presente en lo que se está haciendo sin la preocupación por lo que todavía queda por hacer. Yogananda solía decir que cada célula del cuerpo es un pequeño templo. Y cuando el ser humano comienza a relacionarse con la vida desde el no esfuerzo del alma en lugar del esfuerzo del ego, esas células reciben la señal de que la amenaza crónica ha disminuido, la señal de que el sistema nervioso puede salir del modo de alerta constante, la señal de que la energía puede ir hacia la renovación y hacia la vitalidad en lugar de hacia el mantenimiento de la tensión de la lucha. Y responden con gratitud de maneras que son concretas y observables. El sistema inmunológico funciona con mayor eficiencia. La digestión mejora, el sueño se profundiza, la claridad mental aumenta, la creatividad florece. Todo eso es el cuerpo respondiendo a la instrucción de paz con la fidelidad del sirviente fiel que siempre ha estado esperando esa instrucción. Al final de los 21 días, la transformación es perceptible en la manera en que te mueves por el mundo. Hay en tu presencia algo que los demás perciben como calma, como confianza, como la seguridad de quien no necesita controlar todo para sentirse en paz. Hay en tu manera de tomar decisiones una fluidez nueva, una capacidad de moverse hacia donde la vida te lleva, sin la resistencia habitual de quien siempre necesita que las cosas sean diferentes a como son antes de poder aceptarlas. Y hay en los resultados de tu vida, los resultados concretos y externos, una calidad diferente, más orgánica, más viva, más parecida a lo que el alma vino a crear que a lo que el ego creía que tenía que producir a través de la lucha. Porque el verdadero poder no se mide en cuánto has luchado, sino en cuánto has fluido. No se mide en los resultados que el esfuerzo ha podido arrancar al universo, sino en los resultados que el universo ha podido depositar en tus manos abiertas. Se mide en la paz que irradias mientras actúas, en la calidad de amor con que haces lo que haces, en la libertad interior con que puedes soltar lo que no te pertenece y recibir lo que sí. Si este mensaje resonó en ti, suscríbete y comparte esta enseñanza de Paramahansa Yogananda con alguien que necesite paz, con alguien que esté agotado de luchar y que todavía no sabe que hay otra manera. Porque cuando una sola alma aprende a fluir, su paz se propaga a todos los que la rodean.
Esa es la ley del espejo cósmico aplicada al Wu Wei. No eres más poderoso cuando más luchas. Eres más poderoso cuando más confías.